Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida entonces al capítulo 4 o a la cuarta entrega de esta increíble y apasionante novela llamada El silencio de los corderos, del autor Thomas Harris. Es una historia con mucho misterio y a la vez bastante terrorífica. Continuemos. Capítulo 9. En la semioscuridad, los olores del pabellón de reclusos violentos parecían mucho más intensos. Un televisor que funcionaba sin voz en el pasillo proyectó la sombra de Starling en los barrotes de la reja del Dr. Lecter. Tras de la reja reinaba la oscuridad, pero Clarice no quiso pedir al enfermero que diese las luces desde la cabina. Ello significaría iluminar toda la sala, y Starling sabía que la policía de Baltimore había obligado a mantener las luces encendidas por espacio de varias horas, durante el largo interrogatorio a que había sometido a Lecter. Este se había negado a hablar y por toda respuesta había confeccionado una gallina de papel que cuando se accionaba por la cola bajaba la cabeza y picoteaba. El comisario, furioso, había aplastado la gallina en el cenicero de la entrada mientras gesticulaba indicándole a Starling que entrase. «Dr. Lecter». Clarice oía su propia respiración y otra que llegaba desde el pasillo, pero que no procedía de la celda de Mix. La celda de Mix estaba vacía, inmensamente vacía. Salía de ella un silencio tangible, como una corriente de aire. Starling sabía que Lecter la observaba desde la oscuridad. Transcurrieron un par de minutos. Le dolían las piernas y la espalda de la contienda que había tenido que librar con la puerta del garage, y llevaba la ropa mojada. Sin quitarse el abrigo, se sentó en el suelo, a considerable distancia de la reja, con las piernas encogidas y recogiéndose el empapado y revuelto cabello, se lo pasó por encima del cuello del abrigo para que no humedeciese la nuca. A sus espaldas, en la pantalla del televisor, un predicador agitaba los brazos. «Dr. Lecter, ambos sabemos la razón de mi presencia. Piensan que conmigo no se negará a hablar». Silencio. Al fondo del pasillo alguien se puso a silbar una popular melodía. Al cabo de 5 minutos, Clarice dijo: «Me produjo una impresión muy rara entrar allí. Si tenemos ocasión, me gustaría hablar de ello con usted». Starling tuvo un sobresalto cuando la bandeja salió deslizándose de la celda de Lecter. En ella había una toalla limpia, doblada. Clarice no había oído hacer el menor movimiento al prisionero. Miró la toalla y, con la sensación de estar a punto de desmoronarse, la cogió y se secó el cabello. «Gracias», dijo. «¿Por qué no me pregunta algo referente a Buffalo Bill?» La voz de Lecter sonaba próxima y a escasa altura, al nivel de Clarice. También debía estar sentado en el suelo. «¿Sabe usted algo de él?» «Si me permitiese ver el expediente, es posible». «Yo no llevo ese caso», replicó Starling. «Tampoco llevará este, cuando consideren que ya no le sirve a usted de nada». «Lo sé. No le sería difícil obtener el expediente de Buffalo Bill, los informes y las fotografías. Me gustaría verlo». «Ya me lo figuro». «Dr. Lecter, usted fue quien empezó todo esto. Tenga la bondad de hablarme de la persona que apareció en el Packard». «¿Encontró a una persona entera? ¡Qué extraño! Yo solo vi una cabeza. ¿De dónde imagina que salió el resto?» «De acuerdo. ¿De quién era la cabeza?» «¿Qué datos tiene usted?» «De momento solo han podido llevarse a cabo las investigaciones preliminares. Varón de raza blanca, de unos 27 años, odontología europea y americana». «¿Quién era?» «El amante de Raspail. Raspail, el flautista de Hamelin». «¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo murió?» «Circunloquios, agente Starling». «No, se lo preguntaré después». «Déjeme ahorrarle tiempo. Yo no lo hice. Lo hizo Raspail. A Raspail le gustaban los marinos. Este era un escandinavo llamado Klaus no sé cuántos. Raspail nunca me dijo el apellido». La voz del doctor Lecter bajó de nivel. A lo mejor, pensó Starling, se había tumbado en el suelo.
Klaus pertenecía a la tripulación de un barco sueco que atracó en San Diego. Raspail estaba en esa ciudad dando un curso de verano en el conservatorio. Por aquel joven enloqueció. El sueco vio de qué iba la cosa y decidió quedarse en tierra. Se compraron una especie de caravana horrorosa y se dedicaron a hacer de ninfas por el bosque, a corretear desnudos y demás. Raspail dijo que el joven le había sido infiel y lo estranguló. Raspail le contó esto. Efectivamente, confiando en el secreto profesional, me habló de ello en las sesiones de psicoanálisis. En mi opinión, mentía. Raspail siempre embellecía los hechos. Le gustaba fingirse peligroso y romántico. El sueco probablemente murió durante un episodio erótico cualquiera, en una trivial transacción de asfixia. Raspail era demasiado fofo y carecía de fuerza para estrangularle. Se fijó en lo cerca de la barbilla que aparecía cercenada a la cabeza de Klaus, seguramente a fin de eliminar la marca de una ligadura producida por ahorcamiento. Ya. Los sueños de felicidad de Raspail se derrumbaron. Metió la cabeza de Klaus en un saco de bolos y regresó al este. ¿Qué hizo con el resto del cuerpo? Enterrarlo en el monte. ¿Le enseñó a usted la cabeza del coche? Sí, sí. A medida que progresaba el psicoanálisis, adquirió la certeza de que podía confiarme cualquier cosa. Iba con mucha frecuencia a pasar un rato con Klaus. Se sentaba a su lado y le enseñaba las tarjetas de San Valentín. Y luego el propio Raspail murió. ¿Por qué? Francamente, me harté de sus gimoteos. En realidad, fue lo mejor que podía ocurrirle. La terapia no estaba dando resultado. Supongo que la mayoría de psiquiatras tienen uno o dos pacientes de este tipo, cuyo caso quisieran consultarme. Es la primera vez que hablo de esto y estoy empezando a aburrirme. ¿Y la cena que ofreció usted a los altos cargos de la orquesta? ¿No le ha ocurrido nunca tener invitados y no tener tiempo de ir a la compra? No queda más remedio que arreglarse con lo que hay en la nevera, Clarice. ¿Me permite que la llame por su nombre? Sí, creo que yo voy a llamarle Doctor Lecter. Para su edad y posición es lo más apropiado, replicó él interrumpiéndola. ¿Qué sintió cuando entró en el garage? Aprensión. ¿De qué? Ratones e insectos. ¿Utiliza o toma usted alguna cosa cuando quiere darse ánimo? Preguntó el doctor Lecter. No conozco ninguna cosa de esas que funcione. A mí lo único que me da resultado es anhelar intensamente el objetivo que persigo. Le acuden entonces a la mente recuerdos o situaciones, bien sea de forma voluntaria o involuntaria. Es posible, no he pensado nunca en ello. Recuerdos de la infancia. Tendré que fijarme. ¿Qué experimentó cuando se enteró de lo de mi ex vecino, Mix? No me ha preguntado nada. Estaba llegando a ello. ¿Experimentó alegría cuando se enteró? No. ¿Experimentó tristeza? No. ¿Le convenció usted de que lo hiciera? El doctor Lecter se rió en voz baja. ¿Está usted preguntándome, agente Starling, si instigué al señor Mix a suicidarse? No sea boba. Aunque el hecho de que se tragase esa lengua descarada y ofensiva posee una agradable simetría, ¿no le parece? No. Agente Starling, eso es mentira. La primera que me dice. Pesarosa ocasión, diría Truman. ¿El presidente Truman? No tiene importancia. ¿Por qué cree que le ayudé? Lo ignoro. Jack Crawford se siente atraído por usted, ¿verdad? No lo sé. Esa respuesta probablemente es falsa. ¿Le gustaría agradarle? Dígame. Siente el impulso de seducirle y eso la preocupa. ¿Recela usted de su impulso de seducirle? A todo el mundo le gusta agradar, doctor Lecter. A todo el mundo no. ¿Cree que Jack Crawford la desea sexualmente? Supongo que actualmente se siente muy frustrado. ¿Cree usted que Crawford fantasea imaginando obscenidades, situaciones, en una palabra, que folla con usted? No es tema que espolee mi curiosidad, doctor Lecter, y es el tipo de cosa que preguntaría Mix. Ya no puede. ¿Le sugirió usted que se tragase la lengua? Su sintaxis es perfecta, Clarice. Unida al acento que emplea, huele a recurso de seducción. Está claro que a Crawford le gusta a usted y la considera competente. No le habrá pasado a usted por alto la curiosa conjunción de acontecimientos que han confluido en su persona.
Ha recibido la ayuda de Crawford y la mía. Dice usted que no sabe por qué la ayuda Crawford. ¿Sabe por qué lo he hecho yo? No, dígamelo. ¿Cree que es porque me agrada mirarla y pensar que me gustaría devorarla? ¿Cree que me entretengo imaginando el sabor que tendría su carne? ¿Es por eso? No, es porque quiero algo que Crawford puede darme y deseo tener una baza para negociar con él. Pero él se niega a venir a verme. No quiere pedirme ayuda para resolver el caso de Buffalo Bill, a pesar de saber que ello significa que mueran varias mujeres más. Eso no puedo creerlo, doctor Lecter. Lo que deseo es una cosa muy simple, que él podría fácilmente conseguir. Lecter subió lentamente el reostato de la luz de la celda. Faltaban los libros y los dibujos. La tapa del retrete había desaparecido. Chilton había despojado la celda para castigarle por lo de Mix. Llevo en esta celda 8 años, Clarice. Sé que jamás me dejarán salir vivo de aquí. Lo que quiero es una ventana con vistas. Una ventana que me permita ver un árbol o incluso agua. Su abogado no ha solicitado ese televisor que ve en el pasillo, permanentemente conectado a un canal religioso, lo ha hecho instalar Chilton. En cuanto usted se vaya, el enfermero lo pondrá a todo volumen, cosa que mi abogado no puede impedir, dada la animadversión que ahora muestra el juez hacia mí. Quiero que me trasladen a una prisión federal. Quiero recuperar mis libros y quiero disponer de una ventana. Pagaré un buen precio por ello. Crawford podría conseguirlo. Pídaselo. ¿Puedo explicarle lo que usted ha dicho? No hará caso, y Buffalo Bill seguirá asesinando. Espere a que desuella a una nueva víctima y ya me dirá si le gusta. Le voy a decir algo de Buffalo Bill, sin haber estudiado los datos del caso, para que dentro de unos años, cuando lo capturen, si es que lo consiguen, se dé usted cuenta de que mis palabras eran ciertas y hubiera podido ayudarles. Hubiera podido salvar vidas, Clarice. ¿Sí? Buffalo Bill vive en una casa de planta baja y piso, declaró el doctor Lecter apagando la luz. No volvió a pronunciar palabra. Capítulo 10. Clarice Starling se apoyó en una mesa de dados del casino del FBI y procuró prestar atención a una conferencia cuyo tema era el blanqueo del dinero procedente del juego. Hacía 36 horas que la policía de Baltimore la había tomado declaración, por medio de un funcionario que encendía un cigarrillo con la colilla del anterior. Mire a ver si puede abrir esa ventana, si le molesta el humo. Y autorizado a abandonar la jefatura después de recordarle que el homicidio no es delito federal. Los telediarios de la noche del domingo mostraron la trifulca de Starling con las cámaras de televisión, y ella tuvo la certeza de haber metido la pata. A lo largo de todas esas horas, ni una sola palabra de Crawford ni de la delegación de Baltimore. Era como si hubiese arrojado su informe a un pozo. El casino en el cual se encontraba era de pequeñas dimensiones. Había funcionado en el remolque de un camión hasta que el FBI lo clausuró y lo instaló en la academia para usarlo en las clases de prácticas. La reducida habitación se hallaba atestada de policías procedentes de diversas demarcaciones. Starling había declinado con una sonrisa la silla que le ofrecieron 2 miembros de la Texas Rangers y un detective de Scotland Yard. Sus compañeros de curso estaban en el otro extremo del pasillo, en el edificio de la academia, inspeccionando en busca de pelos la moqueta de auténtico motel que alfombraba el dormitorio escena de un crimen pasional y espolvoreando el mobiliario de la reproducción de sucursal bancaria con objeto de encontrar huellas digitales. Starling había hecho tantas prácticas de este tipo en peritaje forense que recibió la orden de asistir a la mencionada conferencia, la cual formaba parte de un ciclo impartido por diversos especialistas invitados. Se preguntaba si no había otra razón para que la hubiesen segregado de la clase. ¿No sería que a la gente, antes de darle el golpe de gracia, la aíslan? Starling apoyó los codos en la línea de paso de la mesa y trató de concentrarse en las diversas formas de blanquear los beneficios procedentes del juego. Sin embargo, lo que le vino a la mente fue el pensamiento de lo mucho que detesta el FBI que sus agentes aparezcan en televisión, como no sea para una conferencia de prensa.
El doctor Aníbal Lecter era tema predilecto de los medios de comunicación, y la policía de Baltimore había suministrado prontamente el nombre de Starling a los informadores. Por enésima vez revivió las imágenes que habían difundido los telediarios vespertinos del domingo. En uno salía Starling del FBI, golpeando con el manubrio la puerta del garage cuando el cámara trataba de escabullirse hacia el interior. En otro, la agente federal Starling se encaraba con el ayudante con el manubrio en la mano. La cadena rival, WPIK, que no había podido filmar la escena, divulgó un comunicado anunciando la interposición de una querella por daños personales contra Starling del FBI, ya que al cámara se le habían introducido en los ojos partículas de suciedad y herrumbre causadas por el golpe que Starling propinó a la puerta con el manubrio. Jonetta Johnson de WPIK reveló en su programa de difusión nacional que Starling había descubierto los restos del crimen en el garage gracias a su estrecha y siniestra relación con un hombre al que los altos cargos policiales califican de monstruo. Evidentemente, WPIK disponía de un contacto dentro del hospital. La novia de Frankenstein, pregonaban los titulares de la actualidad nacional desde los kioscos de los supermercados. El FBI no efectuó ningún comunicado oficial, aunque Starling estaba segura de que de puertas adentro los comentarios abundaban. A la hora del desayuno, uno de sus condiscípulos, un joven que abusaba de la loción Canoe para después del afeitado, aludió a Starling llamándola Melvin Pelvis, estúpido juego de palabras basado en el nombre de Melvin Purvis, carroñero mayor de la administración Hoover en los años 30. La réplica de Ardelia Mapp hizo que el fanfarrón palideciera y se levantase de la mesa dejando el desayuno intacto. Starling se hallaba en un curioso estado en el que no cabían las sorpresas. Llevaba un día y una noche notándose como suspendida en el sonoro silencio que rodea a los buzos, y tenía la intención de defenderse, siempre y cuando se le presentase la oportunidad. El conferenciante, mientras disertaba, hizo girar la rueda de la ruleta, pero no dejó caer la bola. Starling estaba convencida de que aquel hombre no había tocado bola en su vida. El conferenciante estaba diciendo algo. «Clarice Starling». «¿Por qué diría Clarice Starling? Soy yo». «Sí», contestó. El conferenciante señaló con la barbilla a la puerta situada detrás de Starling. Ahí llegaba. Acobardada, vislumbró su destino en el momento en que se daba media vuelta para afrontarlo. Sin embargo, no vio más que a Brigham, el instructor de tiro, que asomaba la cabeza y señalaba hacia ella. Cuando ella le vio, él le indicó con gestos que se acercase. Durante unos instantes pensó que la expulsaban, pero luego, al recapacitar, comprendió que a Brigham no se le encomendaría tal misión. «A toda mecha, Starling. ¿Dónde tiene su equipo de campaña?» «En mi habitación, pabellón C». Starling tuvo casi que correr para no distanciarse de él. Brigham llevaba el estuche para tomar huellas dactilares, el grande, el de intendencia, no el pequeño que empleaban en clase de prácticas, así como una bolsa no muy grande de lona. «Va a acompañar a Jack Crawford. Llévese algo para pasar la noche fuera de la academia. A lo mejor no le hace falta, pero llévelo de todos modos». «¿Dónde?» «Se ha encontrado un cadáver en el río Elk, Virginia Occidental, hoy al amanecer. Unos cazadores de patos. Las circunstancias indican que se trata de una víctima de Buffalo Bill. En este momento la policía lo está sacando del río. Pero se trata de una comarca muy aislada y Crawford no se fía de la competencia de esa gente». Brigham se detuvo en la puerta del pabellón C. «Necesita contar con alguien capaz de efectuar un examen pericial de un cadáver, entre otras cosas. Usted era de los primeros en el laboratorio. Se siente capacitada, ¿verdad?» «Por supuesto. Déjeme verificar el material». Brigham abrió el estuche y lo sostuvo mientras Starling levantaba las bandejas. Estaban las finas agujas hipodérmicas y los frascos, pero faltaba la máquina de fotografiar. «Necesito una Polaroid, la CU5, señor Brigham, con sus pilas correspondientes y varios rollos». «¿De intendencia? No hay problema». Le entregó la pequeña bolsa de lona y cuando ella la sopesó comprendió por qué era Brigham el que había ido a buscarla.
Todavía no le han asignado armamento de servicio, ¿verdad? No. Le va a hacer falta el equipo completo. Aquí dentro está el material que hemos empleado en el campo de tiro. La misma Smith modelo K que ha usado en los entrenamientos, pero con el mecanismo limpio. Esta noche dispárela unas cuantas veces en su habitación. Estaré esperándola con un coche en la salida trasera del pabellón C dentro de 10 minutos justos, con la máquina de fotografiar. Escuche, en la piragua azul no hay aseos, de modo que le aconsejo que vaya al lavabo mientras tenga uno a mano. Andando, Starling. Clarice quiso hacerle una pregunta, pero Brigham ya salía. Tiene que tratarse de Buffalo Bill para que vaya Crawford en persona. ¿Qué demonios debe ser la piragua azul? Pero cuando preparas una bolsa, has de concentrarte en lo que metes en la bolsa. Starling hizo el equipaje con rapidez y eficacia. Está muy bien colocada, dijo Brigham interrumpiéndola cuando ella subía al coche. La culata abulta un poco si se observa con cuidado la chaqueta, pero de momento vale. Llevaba el chato revólver bajo la americana en una pistolera adherida a las costillas y un cargador colgado del cinturón al otro costado. Brigham conducía exactamente a la velocidad límite mientras se dirigía al aeródromo de Quantico. En determinado momento carraspeó. Una de las ventajas de salir de servicio, Starling, es que no hay politiqueos. ¿No? Actuó correctamente al impedir la entrada a aquel garage de Baltimore. ¿Le preocupa lo de la televisión? Ha de preocuparme. Lo que voy a decirle que quede entre nosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Brigham devolvió el saludo de un infante de marina que dirigía el tráfico. El hecho de que Jack se la lleve hoy con él demuestra que tiene en usted una confianza innegable, dijo, e indudablemente ha decidido obrar así, digamos, que por si alguien de la Oficina de Responsabilidad Profesional estuviese hecho un basilisco y tuviese el nombre de Starling subrayado en rojo. ¿Comprende lo que quiero decir? Crawford es un individuo de excepcional rectitud. Ha dejado muy claro, donde interesaba quedarse claro, que era vital que usted impidiese la entrada a aquel garage. La envió a esa misión desnuda, es decir, sin ninguno de los símbolos visibles de autoridad, y eso también lo ha dicho, recalcando además que la capacidad de respuesta de la policía de Baltimore fue notoriamente lenta. Por otra parte, hoy Crawford necesita un colaborador y hubiese tenido que esperar una hora a que Jimmy Price le buscase a alguien del laboratorio. De modo que ya ve, le ha tocado a usted, Starling. Tenga en cuenta que este tipo de misión no se trata precisamente de unas vacaciones, y aunque tampoco sea un castigo, si alguien de fuera de la sección quisiera interpretarlo como tal, encajaría. Mire, Crawford es un tipo muy hábil, de gran sutileza, pero no es propenso a explicar las cosas. Por eso lo estoy haciendo yo. Si va a trabajar con Crawford, ha de saber en qué situación se encuentra Jack. ¿La conoce? Pues no. Aparte de Buffalo Bill, tiene muchos problemas. Su mujer, Bella, está gravísima. Es una enferma, en fase terminal. La tiene en casa. Si no fuese por Buffalo Bill, Jack hubiese pedido una semana de permiso. No sabía nada. Es un tema que no se comenta. No le diga que se ha enterado, ni que lo siente, ni nada por el estilo. No les sirve de nada. Eran muy felices. Me alegro de que me lo haya dicho. Al llegar al aeródromo, Brigham se animó. Al finalizar el curso de tiro, tengo proyectadas un par de clases bastante importantes, Starling. Procure no faltar. Concluyó tomando un atajo entre los hangares. No faltaré. Escuche, lo que yo enseño en clase es algo que usted probablemente nunca va a necesitar. Al menos, así lo espero. Pero tiene aptitudes, Starling. Si ha de disparar, sabe cómo hacerlo. Haga los ejercicios. De acuerdo. No la meta jamás en el bolso. Entendido. Dispárela unas cuantas veces en su cuarto. Apúntesela bien para encontrarla enseguida. Así lo haré. Un venerable Beechcraft bimotor aguardaba en la pista del aeródromo de Quantico con los faros encendidos y la puerta abierta. Una de las hélices giraba y al hacerlo afeitaba la hierba que crecía junto al asfalto. Eso no será la piragua azul, ¿verdad? Pues sí. Es pequeño y viejo. Viejo sí lo es, replicó Brigham regocijado.
Lo capturó la DEA, la Oficina Antinarcóticos, hace mucho tiempo en Florida, una vez que se quedó atrapado en los Glades. Pero mecánicamente es una maravilla. Confío que Graham y Ruthman no descubran que lo usamos. A nosotros solo se nos permite viajar en autobús. Se detuvo junto al aeroplano y sacó el equipaje de Starling del asiento trasero. Tras cierta confusión de manos, logró entregarle sus cosas a la muchacha y darle un apretón. Y luego, involuntariamente, Brigham dijo: «Que Dios la bendiga, Starling». Estas palabras sonaron un tanto extrañas en sus labios de infante de marina. No supo de dónde procedían y notó que le ardía la cara. «Gracias, muchas gracias, señor Brigham». Crawford se hallaba en el asiento del copiloto, en mangas de camisa y con gafas de sol. Se volvió hacia Starling cuando oyó que el piloto cerraba la puerta. Ella, que a causa de las gafas oscuras no podía verle los ojos, tuvo la impresión de no conocerle. Crawford apareció pálido y duro, como una raíz arrancada de cuajo por una excavadora. «Tome asiento y lea», fue todo lo que le dijo. En el asiento situado detrás de Crawford había un voluminoso expediente. La tapa decía «Buffalo Bill». Starling lo apretó contra su pecho cuando la piragua azul, renqueando, estremecida, empezaba a rodar por la pista. Capítulo 11. Los bordes de la pista de despegue empezaron a desdibujarse y se perdieron de vista. Un destello del sol matinal que brillaba en la bahía de Chesapeake llegó desde el este, cuando el pequeño aeroplano giró a fin de evitar el tráfico aéreo. Clarice divisó la academia, rodeada por la base naval de Quantico. En el campo de asalto corrían las pequeñas figuras de unos infantes de marina enzarzados en una escaramuza. Eso era lo que se veía desde arriba. En cierta ocasión, después de unos ejercicios nocturnos de tiro, paseando en la oscuridad por la desierta Hogan's Alley, paseando para reflexionar, Clarice oyó el rugido de unos aviones que sobrevolaban el terreno y poco después, en el silencio que se produjo a continuación, oyó voces llamándose unas a otras en la negrura del cielo. Eran paracaidistas que después de haber saltado se llamaban en la oscuridad. Y se preguntó qué sensación produciría estar aguardando a que se encendiese junto a la puerta del avión la señal luminosa que indicaba que había que saltar. ¿Qué debía sentirse al lanzarse al clamoroso vacío de la noche? Quizá fuese la misma sensación que experimentaba ella ahora. Abrió el expediente. Que se supiera, Bill lo había hecho 5 veces, al menos 5 veces, en los últimos 10 meses. Bill había secuestrado a una mujer joven, la había asesinado y le había arrancado la piel. La mirada de Starling recorrió veloz los protocolos de las autopsias buscando las pruebas de histamina libre para confirmar que las había matado antes de hacerles lo otro. Una vez concluida la tarea, arrojaba los cadáveres a un río. Todas las víctimas habían sido descubiertas en un río diferente, flotando aguas abajo en un punto no lejano al cruce de una carretera nacional o una autopista, y todas ellas en distintos estados de la Unión. Para nadie era un secreto que Buffalo Bill era aficionado a viajar, y eso era todo lo que la justicia sabía, absolutamente todo, salvo que poseía como mínimo un arma de fuego. Un arma que tenía 6 estrías y espiral hacia la izquierda, posiblemente un revólver, un Colt o una imitación. Las marcas de las balas recuperadas indicaban que prefería emplear proyectiles especiales del 38 en la recámara de un arma de calibre 357. Los ríos eliminaban las huellas dactilares, así como cualquier resto de fibras o cabellos. Era casi seguro que se trataba de un hombre y de raza blanca. Blanco, porque los asesinos reincidentes suelen matar dentro de su propio grupo étnico, y todas las víctimas eran blancas. Varón, porque las asesinas reincidentes son prácticamente desconocidas en nuestro tiempo. 2 comentaristas de sendos periódicos de tirada nacional habían usado como titular un verso de Buffalo Bill, el breve y macabro poema de Cummings. ¿Le gusta a usted su chiquillo de ojos azules, señor Muerte? Alguien, tal vez Crawford, había pegado la cita en la guarda del expediente.
No se veía relación entre el lugar en que Bill secuestraba a las jóvenes y el punto en que las arrojaba al río. En los casos en que los cadáveres fueron hallados con la suficiente rapidez para determinar con precisión la hora de la muerte, la policía había averiguado otro dato relativo al asesino. Bill las mantenía con vida cierto tiempo. Esas víctimas no habían muerto sino una semana o 10 días después de haber sido secuestradas, lo cual significaba que Buffalo Bill tenía forzosamente que disponer de un lugar donde ocultarlas y de un lugar donde poder trabajar clandestinamente, lo cual a su vez significaba que ni era nómada ni andaba de aquí para allá a la deriva. Era más bien una araña tramposa que tenía una guarida en algún sitio. Eso era lo que más horrorizaba al público, que las tuviese prisioneras una semana o más, sabiendo que iba a matarlas. 2 murieron ahorcadas, 3 a tiros. No había señales de violación ni abusos físicos previos a la muerte, y los protocolos de las autopsias no contenían pruebas de desfiguración específicamente genital, si bien los patólogos observaban que en los cadáveres más deteriorados tal circunstancia sería prácticamente imposible de determinar. Todos los cuerpos fueron hallados desnudos. En 2 casos, en la cuneta de una carretera próxima a la vivienda de las víctimas, se encontraron prendas de vestir, rasgadas en la espalda, como las que se usan para ataviar a los muertos. Starling consiguió examinar todas las fotografías. Los cadáveres que aparecen en el agua son los que físicamente presentan un aspecto más repulsivo. Poseen además un especial patetismo, frecuente en las víctimas de homicidios cometidos al aire libre. Las indignidades sufridas por la víctima, así como la exposición a los elementos naturales y a las miradas fortuitas, indignan al investigador, si es que la profesión que ejerce no ha agotado ya su capacidad de indignación. En los homicidios perpetrados en locales cerrados, no es insólito que las desagradables costumbres personales de la víctima, así como las víctimas de la propia víctima, esposas maltratadas, niños violados, provoquen la furtiva sensación de que al muerto le estaba bien empleado, y en muchos casos es así. Pero a ninguna de estas le estaba bien empleado. A estas pobres que aparecían tendidas a la orilla de un río ribeteando de basuras, entre botellas de aceite arrojadas por la borda y bolsas de bocadillos que forman la cochambre de nuestra vida cotidiana, les faltaba hasta la piel. Las halladas en invierno conservaban básicamente la cara. Starling tuvo que acordarse que no enseñaban los dientes por obra del dolor, sino que era el proceso de alimentación de peces y tortugas lo que había provocado esa expresión. Bill arrancaba la piel de los torsos, pero casi siempre dejaba las extremidades intactas. No hubieran resultado tan espantosas de contemplar, pensó Starling, si en la cabina de ese avión no hiciese tanto calor, y si ese maldito aeroplano, por culpa de una hélice que agarraba el aire con mayor eficacia que la otra, no diese tantas guiñadas, y si aquel sol condenado no pegase con tanta fuerza en las desvencijadas ventanillas, y la estuviese apuñalando como un dolor de cabeza. Es posible capturarle. Starling se aferró a este pensamiento para ayudarse a seguir sentada, con la falda desbordante de tan horrenda información, en esa cabina de avión que cada vez se hacía más pequeña. Ella podía contribuir a detenerlo. Entonces podrían meter ese expediente de tapas lisas, ligeramente pegajosas, en un cajón y echar la llave. Clarice se quedó contemplando la nuca de Crawford. Si quería detener a Buffalo Bill, se hallaba en compañía de las personas adecuadas. Crawford había dirigido las investigaciones que habían permitido capturar a 3 asesinos reincidentes, aunque no sin bajas. Will Graham, el sabueso más sagaz de la jauría de Crawford, era una leyenda en la academia. También era actualmente un borracho, que vagaba por Florida con una cara imposible de mirar, según decían. Tal vez Crawford notó la mirada de Starling fija en su nuca, porque se levantó del asiento del copiloto. El piloto accionó el mando de equilibrado mientras Crawford iba a sentarse junto a Clarice y se abrochaba el cinturón. Cuando se quitó las gafas de sol y se puso las bifocales, ella tuvo la sensación de que volvía a ser él.
Miró a Clarice, miró el expediente, volvió a mirarla a ella y una expresión apenas perceptible le cruzó por la cara y desapareció. Un tipo menos introvertido que Crawford hubiese manifestado compasión. «Tengo calor, ¿y usted?», dijo Crawford. «Bobby, aquí hace un calor inaguantable», añadió levantando la voz para el piloto. Bobby tocó un botón y entró aire frío. En el aire húmedo de la cabina se formaron algunos cristales de nieve que fueron a depositarse en el cabello de Starling. Y entonces Jack Crawford, con los ojos acerados como una límpida mañana invernal, se aprestó para la caza. Abrió el expediente en un punto donde había un mapa de los Estados Unidos centrales y orientales. En él aparecían señalados los lugares donde se habían encontrado los cadáveres. Un conjunto de puntos dispersos, tan retorcidos y mudos como la constelación de Orión. Crawford se sacó una pluma del bolsillo y señaló el punto más reciente, el objetivo al cual se dirigían. «El río Elk, a unos 9 o 10 kilómetros al sur de la A79», declaró. «Esta vez tenemos suerte. El cadáver ha quedado atrapado en un palagre. Es un hilo de pescar del que penden varios anzuelos. Creen que no llevaba mucho tiempo en el agua. En este momento deben estar trasladándolo a Potter, la población que es cabeza de partido. Quiero averiguar inmediatamente la identidad para poder localizar a los posibles testigos del secuestro. Enviaremos las huellas a todo el país tan pronto como dispongamos de ellas». Crawford ladeó la cabeza para mirar a Starling por la parte inferior de sus lentes. «Jimmy Price dice que es capaz de efectuar un examen pericial completo de un cadáver que aparece en el agua». «Un examen completo no lo he hecho nunca», replicó Starling, «pero he tomado las huellas dactilares de las manos que recibe el señor Price y muchas eran de ahogados». Los que nunca han trabajado a las órdenes de Jimmy Price le consideran un cascarrabias encantador, pero como todos los cascarrabias, en realidad es un viejo mezquino. Jimmy Price es el supervisor del departamento de huellas latentes del laboratorio de Washington. Starling había hecho prácticas de peritaje forense con él. «Ese Jimmy», dijo Crawford con afecto. «¿Cuál es el mote que le han puesto a su sección?» «A los que trabajan en ella se les conoce por el nombre de parias del laboratorio, aunque hay quien prefiere Igor, que es lo que lleva escrito el delantal de hule que te entregan al entrar». «Eso es. Te dicen que finjas que estás haciendo la disección de una rana». «Ya. Y luego te traen un paquete de la morgue, y todos se te quedan contemplando. Algunos hasta sacrifican el irse a tomar café, con la esperanza de que vomites. Sé tomar todas las huellas de un cadáver. Incluso... Estupendo. Empecemos. La primera víctima conocida fue descubierta en el río Blackwater, en Missouri, a las afueras de Lone Jack, en junio pasado. Era la chica Bimmel, cuya desaparición había sido denunciada en Belvedere, Ohio, el 15 de abril, 2 meses antes. No averiguamos gran cosa del cadáver. Hicieron falta 3 meses más para identificarla. A la siguiente la secuestró en Chicago, la tercera semana de abril. Fue hallada en el Wabash, en el centro de Lafayette, Indiana, justo 10 días después del secuestro, de modo que pudimos deducir perfectamente lo que le había ocurrido. Después tenemos a una mujer blanca de 20 y pocos años, arrojada al Rolling Fork, cerca de la I-65, a unos 50 kilómetros al sur de Louisville, Kentucky. No ha podido ser identificada. Y luego la Warner, raptada en Evansville, Indiana, y arrojada al embarras justo debajo de la Nacional 70 en el este de Illinois. Después se traslada al sur y arroja un nuevo cadáver al río Conasauga, un poco más abajo de Damascus, Georgia, no lejos de la Nacional 75. Era la chica Kittredge, de Pittsburgh. Aquí tiene la foto del día de su graduación. Este sujeto tiene una suerte infernal. No hay ni un solo testigo de sus secuestros, a excepción de que arroja todos los cadáveres cerca de una carretera o autopista. No hemos sido capaces de descubrir ningún rasgo en común. Si desde los lugares donde arroja los cadáveres recorremos hacia atrás las carreteras más transitadas, ¿convergen en algún punto? No. ¿Y si partimos de la hipótesis de que arroja un cadáver y efectúa un secuestro en el mismo viaje?
preguntó Starling, evitando deliberadamente utilizar suponer, palabra prohibida. Tendría que deshacerse primero del cadáver, ¿no? Por si el secuestro de la siguiente víctima le crease problemas. Porque si le detuvieran en el momento del secuestro y no llevase ya un cadáver en el coche, no podría denunciársele más que por agresión y después, entre recursos y apelaciones, la condena quedaría en nada. O sea, ¿por qué no probamos a trazar unos vectores que unan cada punto de secuestro con el lugar donde ha arrojado a su anterior víctima? Ya lo ha hecho, ¿verdad? Es una buena idea, Starling, pero a él también se le ha ocurrido. Si verdaderamente hace ambas cosas en un solo viaje, es decir, arroja un cadáver y secuestra a una nueva víctima, no hace más que zigzaguear. Hemos efectuado diversas simulaciones con el ordenador, primero imaginando que viaja por carretera hacia el oeste, luego hacia el este, y también hemos realizado varias combinaciones con las fechas más aproximadas que podemos atribuir a los secuestros y a los días en que arroja los cadáveres. Mete usted todos esos datos en el ordenador y no sale más que humo. Lo único que nos dice ese artefacto es que vive en el este, que su ciclo no coincide con el de la luna y que ninguna de las fechas convencionales de las ciudades se corresponden. Total nimiedades. Nada, Starling. Ese individuo nos tiene completamente despistados. ¿Le considera usted demasiado minucioso para ser un suicida? Crawford asintió con un gesto de cabeza. Efectivamente, demasiado minucioso. Ha descubierto la forma de establecer una relación significativa y está dispuesto a emplearla una y otra vez. No tengo la menor esperanza de que se trate de un suicida. Crawford pasó al piloto un vaso de agua que sirvió de un termo, dio otro vaso a Starling y él se preparó un Alka-Seltzer. El estómago de Clarice dio un vuelco. El avión iniciaba el descenso. Un par de cosas más, Starling. Busco en usted a una experta de primera categoría, pero necesito algo más. Usted habla poco, cosa que me parece muy bien. Yo tampoco soy excesivamente locuaz. Pero por favor, no crea que ha de contar con un hecho nuevo y demostrado para expresar una opinión o una hipótesis. En el caso de que tenemos entre manos, todas las preguntas son válidas. Usted verá cosas que es probable que a mí se me escapen y quiero saber cuáles son. Es posible que tenga usted un talento especial para esta profesión y ahora tenemos una oportunidad de oro para comprobarlo. Mientras le escuchaba, con el estómago en la garganta y mostrando una adecuada expresión de interés por sus palabras, Starling se preguntó cuánto tiempo hacía que Crawford sabía que la utilizaría a ella para intervenir en este caso, y de qué modo había preparado las cosas para que ella anhelase contar con esa oportunidad. Crawford era un superior, marrullero y habituado a dar coba como todos los superiores, y nada más. ¿Va a pensar usted en él? No diré constantemente, pero sí con mucha frecuencia. Va a ver los lugares donde actúa, va a intuir muchas cosas de él, siguió diciendo Crawford. Por inimaginable que parezca, habrá cosas de él que no le repugnarán. Y de pronto, con un poco de suerte, de toda esa información habrá algo que quizá le extrañe, algo que le llamará la atención. Siempre que algo le llame la atención, avíseme, Starling. Escuche bien lo que voy a decirle. Un crimen de por sí es ya bastante confuso sin la investigación que ha de llevarse a cabo. Procure por todos los medios que el rebaño de policías que intervienen no aumente en su confusión. Fíese exclusivamente de sus ojos. Escúchese a sí misma. Mantenga el crimen aislado de cuanto ocurre a su alrededor. No trate de imponer a este individuo ningún modelo de conducta o simetría preconcebida. Permanezca receptiva y deje que él se revele tal como es. Una última cosa. Una investigación de este tipo es como un zoológico. Afecta a un sinfín de demarcaciones, algunas de las cuales están dirigidas por verdaderos inútiles. Hemos de llevarnos bien con todos ellos para que no obstaculicen nuestro trabajo. Nos dirigimos a Potter, Virginia Occidental. No sé cómo va a ser la gente que allí encontremos. Lo mismo puede ser que sean muy correctos como que nos reciban con abierta hostilidad. El piloto levantó uno de sus auriculares y por encima del hombro dijo: «Vamos a aterrizar, Jack. ¿Te quedas ahí atrás?» «Sí», contestó Crawford.
Se acabó la escuela, Starling. Se acabó la escuela, Starling. Es hora de que nuestra estudiante estrella salga al campo realmente y ponga en práctica todo lo que ha aprendido. Eso mañana en los siguientes capítulos que van a venir, así que los voy a estar esperando para continuar con esta fantástica historia. Gracias por haberme acompañado. Los invito como siempre a dejar like, comentar, suscribirse y compartir este video con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias y los espero mañana.